Bienvenidos a este episodio de Los Rostros de mi Tierra. Hoy nos acompaña Alexander Díaz, profesor de Salud Pública en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, para conversar sobre el rol del agro en la nutrición colombiana, precisamente a propósito del Día de la Nutrición. Profesor, muchas gracias por acompañarnos y por hacer parte de los micrófonos de la Sociedad de Agricultores de Colombia. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, y para empezar, me gustaría preguntarle cuál es la relación entre una producción agropecuaria nacional, entre la producción agropecuaria nacional y la nutrición en Colombia. ¿Qué relación encuentra usted? Una relación muy importante porque debido a esa producción de alimentos, una producción de alimentos de alta calidad, unos alimentos de alto valor biológico, vamos a tener una población con una nutrición adecuada. La producción de alimentos en el país tiene que hacerse de esas características. Deben ser alimentos de alta calidad y también deben ser alimentos muy asequibles a la población. Entonces debemos garantizar que el agrocolombiano tenga una alta producción de los mejores alimentos para la disposición de la canasta familiar. Ok, ¿y cuáles diría usted, por su experiencia, que son esos alimentos indispensables en la canasta familiar y que van a garantizar una buena nutrición? Por ejemplo, que van a combatir la desnutrición o la malnutrición en Colombia. Es una muy buena pregunta. Nosotros necesitamos que en Colombia se produzcan alimentos de alto valor biológico, una gran cantidad de proteínas, como por ejemplo las leguminosas, el frijol, la lenteja, el garbanzo, la arveja. Todas estas leguminosas son una muy buena fuente de proteína. La población necesita tener mayor cantidad de proteínas asequibles, de verduras, de vegetales de hoja verde, que tienen una gran cantidad de vitaminas, de minerales y que se convierten también en cofactores para tener una muy buena salud física. Digamos que eso es lo que más necesitamos en la población y ir reduciendo un poco también el consumo de carbohidratos. El carbohidrato es necesario, las harinas son necesarias, pero también tenemos que educar a la población sobre esos carbohidratos y la cantidad de carbohidratos que pueden tener en la mesa. Desde su experiencia, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Colombia? Me decía ahorita, hay que comer, sí, carbohidratos, pero hay que saber pues comer. Además de eso, ¿qué desafíos enfrenta Colombia en términos de nutrición? Yo creo que enfrentamos muchos desafíos. Uno de ellos es muy importante para nosotros empezar a pensar en la educación en nutrición. Tenemos que tener una muy buena educación alimentaria. Tenemos que empezar a hablar de cuáles son los mejores alimentos, los alimentos que tienen mayor cantidad de vitaminas, de minerales, de proteínas y que en la mesa, que en la población, en un hogar, mamá, papá e hijos empiecen a distinguir cuáles son esos alimentos que son necesarios para el consumo diario y para tener una salud adecuada. Además de ello, también nos enfrentamos a muchos problemas y esos problemas están relacionados con seguridad alimentaria y son el cambio climático, la pérdida de especies biológicas, estamos también teniendo alteraciones con el agua, las sequías, los incendios. Todo esto se convierte en un problema para el agro colombiano, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que sembrar, pero si nuestra tierra está enfrentando problemas relacionados con el clima, con el cambio climático, con la contaminación ambiental, pues no vamos a tener una gran cantidad de recursos agropecuarios, de una gran cantidad de alimentos disponibles para la población y que sean alimentos de alta calidad. De alta calidad. Usted mencionaba hace un instante la educación en nutrición. Si un padre de familia está siguiendo esta entrevista, si nos están viendo, ¿qué consejos le daría? ¿Cuáles son ese top 3 o top 5 de consejos para un padre de familia, para una madre de familia, que no pueden faltar en términos de nutrición, de una buena nutrición en su hogar? Excelente. Yo considero que padre y madre y sus hijos deben tener más educación alimentaria en términos de nutrición y educación frente a lo que son las guías alimentarias y nutricionales. Podríamos empezar a pensar que debe en el plato constituirse una gran cantidad de proteína. Nosotros podríamos tener proteína biológica, podríamos tener lo que es la carne, el pollo, el pescado, pero también agregarle, darle valor nutricional con vegetales verdes, con algunas leguminosas,
con una pequeña porción de carbohidrato y dependiendo de nuestro trabajo diario. Si nosotros utilizamos mucha energía, pues vamos a tener que utilizar un poco más de carbohidrato, pero que no falte en el plato una gran cantidad de proteína, una gran cantidad de vegetales verdes y vegetales que nos dan a nosotros una gran cantidad de vitaminas y minerales y por supuesto la porción de carbohidrato. En algunas circunstancias uno encuentra en familias colombianas que no se tiene disponibilidad para la carne, pero podríamos utilizar algunos alimentos como por ejemplo el huevo o existen unas proteínas de alto valor biológico a las que no les colocamos atención, como por ejemplo la quinoa, el amaranto, el garbanzo, la lenteja. Las leguminosas tienen un muy buen aporte proteico y si las combino con algún cereal integral, un arroz integral, un maíz que tenga unas buenas constituciones genéticas, me va a ayudar bastante a la nutrición. ¿Hay algún mito en torno a la nutrición que nosotros debamos desmentir? O sea, que, por ejemplo, se diga, no, la gente tiene que consumir mucho más carbohidrato de lo que se está consumiendo en este momento. No sé, desde su experiencia, ¿hay algún mito que uno escuche frecuentemente y que tenemos pues ahora la oportunidad de desmentir? Yo creo que hay dos mitos en términos de la nutrición y son, uno, el pensar que cuando estamos consumiendo alimentos nos estamos nutriendo bien si tenemos el plato lleno. Entre más cantidad de alimentos y entre más carbohidrato tengamos. Entonces, en algunas poblaciones, si tenemos más cantidad de cereales, pues vemos que estamos nutriéndonos y no es así. Tenemos ahí una inadecuada nutrición porque estaríamos consumiendo mayor cantidad de carbohidratos, aumentando de peso lo que nos aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, no es la cantidad del alimento, sino la cantidad de nutrientes y lo funcional del alimento para el cuerpo. No quiere decir que una persona que esté subiendo de peso y ganando una gran cantidad de grasa corporal esté bien nutrida. Y lo otro es que a veces tenemos el mito de que la nutrición y los nutrientes y los alimentos que están empaquetados, que son industrializados, que son procesados, son los mejores para nuestro cuerpo, porque los hace la industria, porque me muestra una gran cantidad de figuras la industria, y no es así. Los alimentos, entre más valor biológico tengan, entre ese alimento salga de la tierra, tenga más funcionabilidad, tenga más enzimas, más vitaminas, ya un alimento más biológico tiene la posibilidad de generar más salud en el organismo. Profesor, pues muchas gracias por ser parte de esta conversación y por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a la Sociedad de Agricultores de Colombia por esta invitación. Y ustedes sigan conectados para el próximo episodio de Los Rostros de mi Tierra.